Claro, sobre el tema de la Biblia. Estuvimos aclarando, ya nuestro compañero Luis nos ha mencionado que para él, en su lectura de la Biblia, le es bastante favorable y entendible la versión King James, a diferencia de la Biblia Reina Valera, ¿no? Eh, Quizás por lo que, como es un aficionado al inglés, entonces lo entiende mejor, lo capta mejor. Entonces, en ese sentido, él considera que la Biblia King James es una edición mucho más práctica para su lectura, a diferencia de la Reina Valera. Otro de los aportes que nos hizo nuestro amigo James fue para aclaración. Lo que contiene la Tanaj, lo que contiene los libros de la Biblia hebrea, estamos hablando de Bereshit, Shmot, Vaikra, ¿no? Todos estos libros del Tanaj. El Tanaj está compuesto de tres partes, ¿no? La primera parte sería la Torá, los escritos de Moshe. La segunda parte sería los Nevi'im, los escritos de los profetas. Y la tercera parte sería los Nevi'im, ¿no? Que O, tuvimos. o Ketuvim, Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim, toda. Estas tres partes componen el Tanaj. Son las tres secciones del Tanaj. En conclusión, estaríamos hablando, en el lenguaje occidental, estaríamos hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, en ese orden, ¿no? Que serían 39 libros. Exacto. Según el conteo que uno puede hacer de estos libros en una traducción cristiana o traducción católica, vendrían a ser 39 libros. Bueno, en el caso de las Biblias católicas, como estuvimos mencionando, incluye 7 libros adicionales a los 39 libros que compone todo el Tanaj, ¿no? Eh, Bien, a ver, ¿qué nos puedes aportar, James, sobre esos 7 libros o qué información tienes sobre esos 7 libros adicionales que contienen las Biblias católicas o las versiones católicas y las Biblias eh, interconfesionales, ¿no? Como por ejemplo la Biblia Dios habla hoy, ¿no? O la Biblia hispanoamericana, son versiones interconfesionales, ¿ya? Seguramente habrás escuchado de esos 7 libros deuterocanónicos que contiene adicional las Biblias católicas. ¿Qué opinión tienes al respecto, James? Luego también nos va a acompañar en la aportación, según su conocimiento, también tiene nuestra compañera que está aquí, Ana Arcos. Bueno, James, ¿te escuchamos? Sí, muy bien. Bueno, yo los he leído también esos libros. Sí Ajá. los conozco, he leído. Eh, que esos no son, como mismo dices, deuterocanónicos, ¿no? Porque no son canónicos. Son libros que han sido rechazados por el canon. Entonces, pero la Iglesia Católica o los colocan ahí porque consideran ellos de que puede ayudar en algo, ¿no? Por mi parte, yo lo tomo, por ejemplo, el libro de Macabeos como un libro histórico que me ayuda a poder conocer la historia del judaísmo o la historia de Israel de antes del primer siglo, ¿no? Porque ese está abarcando el tiempo de un silencio profético que hubo desde Malaquías, que no se hablaba nada, hasta el tiempo de Jesús hubo un silencio profético, no sé cuántos años, creo, de 200 años, creo, no recuerdo muy bien. Entonces, pero está el libro de los Macabeos, ahí que más o menos te habla un poco de la historia, que es lo que había pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee los Macabeos, uno puede sacar en cuenta que o sea, uno puede entender un poquito ya cuando Jesús se enfrenta a los saduceos y todos ellos, eh, porque si tú lees todo lo que es todo el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento, no ves a los saduceos ni los fariseos ni sabes de dónde salieron estos personajes, ya que Ujú. en Malaquías no hay. Y en el tiempo del primer siglo, que es todo lo que es el segundo templo, aparecen estos personajes que no tienen, no se saben quiénes son. Pero en el libro de Macabeos te da una idea para que tú puedas entender quiénes son ellos, ¿no? Te da una idea.
y lo tomo como alguna información, como algo histórico, ¿no? Para poder comprender ¿cómo se llama? Lo que está pasando ya después en el tiempo del primer siglo. Te Ah, ayudan, muy sí, en bien. cierta forma, ayudan, pero no. Lo que pasa es que no tienen un mensaje como el que tienen nosotros, ¿no? El canon está establecido con tres principios, que son el que tenga un mensaje de Dios, ¿no? Que te centrado el mensaje de Dios, que sea Dios quien hable, que te hable de salvación, y hable de salvación, y sobre todo que también esté el Mashiach, que esté el Mashiach, porque en todos los libros que aparecen en el Antiguo Testamento está el Mashiach, siempre va a estar el Mashiach está ahí, siempre, en todo está el Mashiach, todos los libros hablan del Mashiach. Hay que buscarlo solamente. Pero en cambio en el libro de Macabeo, el otro Judith creo que es, no se encuentra, no te hablan de ellos, ¿no? Son más que todos libros contemporáneos de aquel tiempo, pero que te informan la cultura, un poco te dan a conocer más o menos cómo es el pensamiento de aquel tiempo, más no en cuanto para que sea incluido en el texto sagrado, no se puede poner nada más de eso. Es lo que de que te ayudan para poder comprender el pensamiento de la época. Sí, sí te ayudan. Gracias, James. Sí, efectivamente, estos libros adicionales, el libro de Baruch es uno de aquellos libros adicionales que vienen en las Biblias católicas. También viene el libro de Eclesiástico, el libro de Macabeos 1 y 2, el libro de Tobías, el libro de Judith. Son libros adicionales que la Iglesia Católica lo considera libros deuterocanónicos, que vendría a ser como una segunda lista o como un segundo canon para ellos. Desde el punto de vista de la fe católica, estos libros de la segunda lista, estos libros deuterocanónicos, son válidos. Desde el punto de vista de la fe católica, estos 7 libros adicionales que vienen en las Biblias católicas son válidos para ellos. Y esa es la razón porque en su Biblia, en su texto sagrado, en sus ediciones, ellos incluyen, por ejemplo, yo aquí tengo en mis manos la Biblia, la Santa Biblia traducida de los textos originales al español, dirigida por el doctor Evaristo Martín Nieto, ¿ya? Esta es una edición preparada y editada en Ediciones Paulinas. Y obviamente es una Biblia católica, pues, ¿no? Esta Biblia católica contiene esos libros adicionales, lo que las Biblias cristianas, vamos a utilizar ese nombre, obviamente con el buen sentido de la palabra, las Biblias protestantes, digamos, la Reina Valera, la Biblia NBI, de las Américas, ¿no? Arqueológica. Estos libros o estas Biblias no incluyen en su lista de libros del Antiguo Testamento aquellos libros que las Biblias católicas incluyen en su lista, no incluyen. Tampoco esos 7 libros adicionales tampoco están en el Tanaj, en una edición judía traducida al español, no incluye esos libros. A ver, también quisiéramos escucharle a Una los pregunta, Rafa, apóstoles. una pregunta, disculpe, una preguntita. Ajá, Sí, yo lo que quiero saber, no sé si alguna vez le preguntaste ¿cómo se llama? Al profesor que invitaba, católico, ya, teólogo católico, no sé si alguna vez le preguntaste sobre esos libros. Porque yo un tiempo, yo asistía a la iglesia católica como niño, como toda persona acá peruana, de que han sido formados ahí, ¿no? De niño uno va a la iglesia, a la misa y todo eso, ¿no? sí, No pertenecía ahí, pero de cuando en cuando, por el mismo colegio, que a veces te llevaban te decían, tienes que ir allá por el curso de religión, tienes que ir a escuchar la misa, y tú no tienes, bueno, en fin. Entonces, pero yo nunca he visto que estos libros de los 7 libros deuterocanónicos, yo no los he visto a ellos decir que son dogmáticos o vinculantes. Yo no sé si lo son, porque hoy sí es un problema, pero yo no lo veo, ni en las misas son citados.
O sea, no son dogmáticos ni vinculantes. Pues son solamente están puestos ahí como información, pero no sé. El hecho de que estén incluidos esos libros en las traducciones católicas, por ejemplo, hablamos de la Biblia, bueno, la que mencioné hace un momento, la Biblia de Martín Nieto, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Navarra, la Biblia Straumbinger, la Biblia hispanoamericana, la Biblia latinoamericana, entre otras muchas Biblias, incluyen esos libros, esos 7 libros adicionales en el índice de los libros del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista de la fe católica, son consideradas libros deuterocanónicos, que podemos entenderlo como una segunda lista de libros aprobados por la fe católica para ser incluidos en las Biblias, específicamente Biblias católicas o interconfesionales. A ver, nuestra hermanita Ana Arcos tal vez nos puede aportar al tema algo que estamos hablando sobre las versiones de las Biblias o tal vez tuviera alguna pregunta. Te escuchamos, Ana Arcos. Tu audio, por favor, actívalo tu audio. Te falta activar tu audio. Sale como audio desactivado. Presiona. Ahora sí. Ahora sí te Eh, escuchamos, Ana. bueno, soy nueva en este grupo porque estoy viendo apenas que se están conectando ustedes, Sí, está pero bien. disculpe, este grupo es mesiánico, evangélico, Ah, católico. buena pregunta. Buena. Me parece que ¿Qué por ahí grupo? hubiéramos comenzado Luis James. Bueno, Eh, qué bueno la pregunta y de hecho, esto es un espacio abierto que no tiene, digamos, fines de alguna interpretación, no tiene propósito ni fines de algún credo, alguna religión o alguna confesión o alguna secta o algún movimiento. Es un espacio abierto, sin prejuicios religiosos, para poder hablar de manera libre, de manera respetuosa de la Biblia y de los diferentes puntos de vista que podrían tener, bueno, al respecto. No es un espacio cristiano, católico, mesiánico, musulmán, judío o digamos budista, ¿no? Es un espacio libre para poder hablar sobre religión, ¿no? De manera general, bueno, en este caso nos estamos hablando sobre el tema de las versiones o el desarrollo de la Biblia, bueno. ok, perfecto. Yo pienso sobre esos libros que están anexados en una Biblia católica, es como para no ignorar las historias, ¿no? De lo que pasó el tiempo del silencio, los macabeos, ¿no? Es algo que ellos dicen que se unieron eran dos hermanos, se ganaron la batalla, se unieron a Roma y ahí empezó todo el detalle, ¿no? Entonces, son libros como para no ignorar, ¿no? Nos los han quitado de otras Biblias, pero son libros que son bonitos para leer, para entender y comprender más las escrituras. O sea, no tenemos por qué hacernos como que, ay, no me interesan y no quiero leerlos. No, sí es bueno leerlos, porque es como ir limpiando el camino que nosotros queremos encontrar, esa verdad. Y esos libros son como para que se nos abra un poco más el panorama. ¿Qué pasó en ese tiempo que fue el tiempo del silencio, que no se supo nada? Que no, dicen que no escribieron nada, pero sí escribieron. O sea, nos Y estás mencionando que estos libros adicionales que tienen aquellas Biblias son libros que están anexados
con el propósito de ayudarnos a comprender la historia del silencio, de lo que podemos llamar o el periodo intertestamental desde un punto de vista histórico, ¿no? Son libros que nos van a ayudar a poder comprender la historia del desarrollo del pueblo de Israel y el origen de las Así es, sectas, etcétera, ¿no? sí, sí. Entonces, Perfecto. como por ejemplo, ¿no? Yo veo otras, pues religiones, por ejemplo, los adventistas tienen su propio libro, ¿no? Y ahí escriben su historia, cómo nacieron, cómo se hicieron, cómo se formaron. Los Exacto. testigos de Jehová tienen su propio libro. Y así muchas y muchas ramas de religiones hacen unas historias de sus libros y ellos se enfocan mucho en sus historias, en sus libros, para que nadie los mueva de ahí. Claro que nosotros es muy diferente, ¿sí? Ajá. Yo estoy en un grupo de la Casa de Israel y nosotros pues sí nos motivan a veces a estudiar esos libros pues para que no seamos, para no ignorar qué Ah, pasó en Casa ese de Israel. tiempo. Casa de Israel, ¿te Uh -huh. refieres a Roger González? No, no, estoy con unos hermanos de Perú, ¿sí? Ay, ya, ya. De, En qué comunidad, en qué lugar se reúnen ellos? nosotros nos reunimos cada jueves aquí por WhatsApp. Estamos viendo sobre lo que es el día de reposo, el calendario del creador. Ah, ok. Aprendemos lo que es el calendario del creador, no lo que nos ha impuesto el sistema, Roma, los días exactos, que son los 7 días. Estamos viendo el calendario que son 28 días y estamos aprendiendo cosas muy importantes que el creador nos los dejó para que nosotros nos pudiéramos regir y llevar el tiempo del creador, no el tiempo de Roma, como nos Ah, tienen perfecto. enseñado a nosotros, a toda la humanidad, ¿sí? Me parece Uh muy -huh. interesante una hermanita que está informada, que estudia. La verdad, puedo decir que hay muy pocas personas que he conocido, mujeres, obviamente muy entusiasmadas en el estudio y eso es muy relevante, pues, ¿no? Y que puede aportarnos también bueno, estos videos que se están realizando, estas sesiones que se están haciendo de manera, digamos, frecuente, bueno, está programado para poder realizar reuniones todos los días a partir de las 5:30 de la tarde, esperando que puedan tener el espacio digamos, podemos continuar en una variedad de temas que vamos a ir realizando, pues, ¿no? En cada sesión. Efectivamente, lo que has mencionado, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su propio texto, no solo su texto doctrinal, sino también tienen su propia Biblia oficial, que sería Uh la -huh. traducción del Nuevo Mundo. Por ejemplo, los adventistas no solo tienen su texto doctrinal, sino también tienen su propia Biblia oficial. Por ejemplo, tengo por entendido, ellos utilizan la Biblia Reina Valera 2000, utilizan la Biblia Reina Valera 2010 o también conocida, también tenemos ahí Reina Valera Gómez. Son Biblias preparadas, traducidas, comentadas por ellos, que vendrían a ser un texto oficial para la iglesia adventista. Bueno, ¿y qué podemos decir de nuestros hermanos o amigos de los mormones, por ejemplo? Ellos, aparte de tener sus textos doctrinales, también tienen Tienes su Biblia la oficial, que Biblia. vendría a ser la Reina Valera 2009. 2009 es el texto base que ellos utilizan para su, para su estudio de las escrituras, independientemente de que podrían utilizar, pues, la Reina Valera 1909, las 60, las Américas, entre otras, ¿no? Independientemente, pero obviamente cada uno de estos movimientos tienen su texto, su Biblia oficial, pues, ¿no? Eh, Nuestra participación, a ver, para el compañero Luis, pero antes me parece que tiene un aporte
o una acotación el compañero James. A ver, James, para hacerle luego el pase a Luis. Sí, lo que pasa es de que en esta parte sí quisiera para que no se pueda confundir las palabras. Nuestro idioma a veces no podemos confundir si no hay un contexto adecuado, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de Biblias distintas, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de libros distintos, ¿no? Pero lo correcto sería decir traducciones. O sea, los testigos, los adventistas, los católicos, los evangélicos, ¿no? Son traducciones nada más, porque es la misma Biblia, tienen los mismos libros, el mismo contenido, sino que todo va a depender de la traducción, o sea, cómo lo están traduciendo y cómo lo están interpretando cada religión. Pero después, si tú vas al Nuevo Mundo, la Biblia del Nuevo Mundo, están los mismos libros que tienen todos, sino que en la traducción, las palabras que utilizan la traducción y el énfasis que le dan en cuanto a lo que es la interpretación, ahí es donde cambia, pero es la misma Biblia, sino que es Exactamente. solamente la traducción. Hay que poder utilizar correctamente las palabras y decir que cada uno tiene su traducción distinta o establecida ya cada uno, pero la Biblia viene a ser la misma. Perfecto, gracias por la aclaración, James. Efectivamente, son traducciones, ¿no? Cada denominación, cada movimiento, cada secta. Obviamente la palabra secta no es, digamos, debe entenderse en el sentido primario, pues, ¿no? Es una elección de fe, ¿no? La palabra secta no debe entenderse como algo negativo, algo falso, algo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Debe entenderse como una elección de fe, pues, ¿no? A ver, Luis, ¿puedes continuar a acotar sobre lo que estamos hablando en base a lo que nuestros participantes, Ana, James, han compartido también? Claro, claro, también siempre es bueno participar y cuando aparecen nuevas Biblias y pues, bueno, pues aparecen Biblias eh, ya de otros libros también, pero que, o sea, que el estudioso tiene que entrar a otras Biblias para poder hacer otra Biblia, ¿no? Entonces, o sea, que la- me parece que no hay interpretaciones, sino son solo traducciones, ¿no? Porque la interpretación, lo que tengo entendido, va de parte del Talmud judío, ¿no? Porque inclusive la Biblia de los musulmanes también, también, o sea, no hay, me parece que ahí sí hay interpretaciones, ¿no? Bueno, pero como la Biblia es base de la Biblia judía, entonces, bueno, las nuevas Biblias que aparecen son bases de las Biblias anteriores. Entonces, me parece que todo solo queda en traducciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el sentimiento del amor, o sea, porque la Biblia pregona el amor que teniendo de base a Jesús, ¿no? Al Maestro Jesús, ¿no? Entonces, eso cómo se interpreta, o sea, el sentimiento del amor no es para interpretarlo, es para vivirla, ¿no? Entonces, lo que hacen las Biblias modernas o actuales o las que van a aparecer es solamente son traducciones y algunas interpretaciones seguramente de parte de lo que se hacen llamar eruditos o sabios, ¿no? Pero en la parte del sentimiento que es que lo que pregonaba Jesús, lo que pregonan los profetas, ¿no? Que es la parte de la convivencia y que es el núcleo familiar, que es el amor, para unir familias, para unir a las personas, para unir al mundo, ese es el sentimiento del amor, ¿no? Y eso como no se traduce, solo se vive, ¿no? Claro, Entonces, claro. las nuevas Biblias que van a aparecer o solamente toman la base de otras Biblias, ¿no? Entonces,
eso es para intelectuales, pero eso porque el hombre es curioso, el hombre quiere leer bueno, y los libros que aparecen, inclusive no solamente bíblicos, ¿no? Aparecen otros libros de sociología, ¿no? También es curioso y ¿no? Entramos a lo intelectual, pero se queda ahí en lo intelectual, no va más allá, porque, porque la realidad es esa, pues. Como el amor no se interpreta, entonces solamente se vive, ¿no? Entonces, la dificultad que tenemos es que nosotros nos dejamos llevar por diferentes autores, ¿no? Entonces, le entran nuestras emociones, nuestras simpatías. Entonces, muchos llegan al extremo de tomarlo como verdadero y como dogma y como la verdad absoluta, ¿no? Cada libro o cada religión. Entonces, ahí está el grave problema de convivencia, ¿no? Si nos importara solamente como intelecto, la Biblia que aparece, en la Biblia judía y también las otras religiones que también tienen sus aportes, sus libros, entonces lo tomaríamos como un mero libros para el intelecto, la curiosidad intelectual. De ahí no, o sea, de ahí no debería de pasar, o sea, porque si pasa eso, nos entraría otras emociones, llegaremos al fanatismo. Y ese es un grave error y un grave problema, pero lamentablemente estamos viviendo eso. Eso es lo que estamos viviendo. Es cierto que muchas personas a la hora de acercarnos a la Biblia o a cualquier traducción, nos acercamos en muchos de los casos con un sentimiento. Otras personas nos acercamos a la Biblia con un criterio. Otras personas nos acercamos a la Biblia, digamos, de manera más racional. Incluso otras personas ya van más allá. Nos acercamos a la Biblia desde un punto de vista más crítico, ¿no? Eh, Eso va a depender, obviamente, del interés que podría tener cada persona a la hora de acercarse a la Biblia, ¿no? La Biblia, como ustedes saben muy bien, ¿no? Enseña una serie de temas como agricultura, alimentación, temas de conducta. La Biblia enseña temas legales, temas de, por ejemplo, sobre la familia, ¿no? En la Biblia tenemos una serie de temas que obviamente nos van a ir, de generación en generación, han ido aportando a las generaciones, ¿no? Pero, sin embargo, existen, como lo has mencionado hace un momento, existen nuevas casas publicadoras, nuevas editoriales, nuevas traducciones de la Biblia. Seguramente habrán escuchado por la Biblia que se le llama Sefer Dabar, ¿no? La Biblia es una Biblia mesiánica, es una Biblia mesiánica. La Biblia Sefer Dabar, muy aparte de que tenga los libros Gracias, del gracias, Antiguo gracias. Testamento, ya tiene también incluida aquella versión, ya, aquella traducción, tiene incluida el libro de Enoch en la lista de los libros del Antiguo Testamento. Ahí está el Sefer Dabar, ¿eh? Ahí está, Torah, Nevin, Ketuvim y Brit Hadashah. Ah, exactamente. E incluye también lo que es los libros de Jubileos, el libro de Yashar, y también incluye el libro de Macabeos 1 y 2. Entonces, estos libros eh, ayudan incluso a los lectores a poder ahondar en otros temas paralelos a esos libros. Entonces, cada traducción que va saliendo de la Biblia, de una u otra manera, va nutriendo al investigador, va elevando su conocimiento al estudioso. Y obviamente aquellos que
leen la Biblia con una fe incansable, entonces va nutriendo su fe constantemente, ¿no? Entonces, eso va a depender de cómo o con qué propósito uno se está acercando a la Biblia, ¿no? Va a depender de eso. Eh, James, tendrás, no sé, 2 minutos. Nos quedan 4 minutos en esta sesión. Si tuvieras 2 minutos que nos puedas aportar en algún asunto. Sí, ok. Bueno, estuve escuchando los comentarios y sí, pero no, es decir, las personas se acercan de diferentes formas a la escritura, ¿no? Eh, el sentimiento, como decía el varón, cómo se interpreta, ¿no? Y es que a la verdad, pues, eh, lo que yo podría decir es de que no hay nada de malo en las versiones en las traducciones en sí, sino en las interpretaciones. Ahí es donde está muchas veces el problema, en las interpretaciones, ¿no? Ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, no tanto en la traducción, sino en la interpretación. Lo más correcto, así para serles bien sincero, ¿no? Para ser bien sincero, lo más correcto sería que puedan leer una Biblia sin subtítulos, ¿sí? Que no tenga títulos en cada capítulo, ¿no? Divisiones, que no tenga ese tipo de divisiones. Y eso también lo recomienda Piñero. Vaya Eh, directamente al texto, ¿no? Directamente al, sí, al texto, sin directa al texto para encabezados, poder. Sí, sin encabezados, sin sin títulos, no, encabezados. porque eso es lo que te hace que te direccione hacia una interpretación ya Ah, ok, establecida. ok, claro. Sí, pero cuando te aparece ahí, por ejemplo, te pone un subtítulo, ¿no? El Shabbat, ¿no? Cuando te dicen, no, Jesús habla sobre el Shabbat o habla sobre el reposo, entonces te comienzan a condicionar y muchas veces, como sabemos, el Shabbat en sí nunca fue abolido, Jesús lo cumplió, ¿no? Y cuando uno lo encuentra ahí, la mayoría de personas dice, mire, pero acá está Jesús está diciendo que el Shabbat no hay porque aquí están hablando del Shabbat, pero muchas veces no se dan cuenta que cuando están en esa conversación, en ese diálogo que aparece ahí de Jesús con algunos fariseos de la casa de Shammai, lo que están diciendo es las cosas permitidas, lo que están hablando es sobre lo que se permite y lo que no está permitido en Shabbat. No se toca nada acerca de que el Shabbat ya no se debe realizar o que sí se debe realizar, no. Implícitamente está que el Shabbat es sí o sí lo que están hablando y el tema que están tocando dentro del Shabbat es qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del Shabbat. Pero cuando está ese subtítulo, ese encabezado, Claro, te, claro. con- te condiciona a que tú ya digas, mira, ve acá te está oponiendo el Shabbat ya no es. Y no es eso. Entonces, buscar Sería una traducción, sí, buscar una traducción que no te tenga esos encabezados, no te tenga subtítulos, que venga solamente la traducción nada más y el que tú texto mismo lo íntegro, puedas ¿no? analizar. Y claro, nada más, Ah, ¿no? perfecto. Eso, Buena recomendación, te James, doy a ti mucho. para nuestros presentes y para los oyentes. Buena recomendación que a la hora de acercarse a la Biblia, procurar no distraerse con los encabezados o los subtítulos, sino concentrarse en el texto, que eso es lo que le compete, bueno. Y Claro. efectivamente, eso da pie a que la comprensión sea más más cerca, cada vez más cerca a lo que el autógrafo o el texto mismo diga, bueno, no lo que los comentarios digan, ¿no? Ya eso Exacto, sería, sí. digamos, muy alternativo ya. Muy bien, Sí, sí, estimados, mira que hay nos que queda ser más. menos de un minuto. Vamos a continuar esta sesión el día de mañana a las 5:30 de la tarde. Esta sesión se va a cortar y les voy a pasar el link para que puedan repasar el video, bueno, está el vídeo, ¿está bien? Que tengan buenas noches, saludos, nos vemos hasta mañana. Shalom, shalom. Shalom, shalom, nos vemos.